Usar la cosa y siempre tuve buenas críticas. Y de ahí comienzo en la máscara, después hice espectáculos de pantomima. Hice 2 excelentes espectáculos de pantomima con la dirección de José Struth, de Bruno Musitelli, aunque empecé con Bruno Musitelli a aprender mima, ¿por qué me dijo? ¿Por qué no me dedicaba a la pantomima? Que yo tenía muchos valores. Y empecé a practicar, a ensayar, y hicimos un hermoso espectáculo, y después se unió Pepe Struch. Hicimos un segundo espectáculo también excelente, y después ya nunca más se volvieron a hacer acá muchos espectáculos de pantomima. No había seguidores. Pero yo ya había pedido pase de la máscara, me vino a buscar Pepe Struch para ir a trabajar al Club de Teatro. El Club de Teatro me invitó para trabajar en Santa Juana de Bernal Shaw, y hacía 2 papeles, hacía el arzobispo y hacía un papel más chico. Y que con esa obra, y además después de esa hicimos El Auto de la Compadecida también, con unos elencos excelentes, con Otermin, Dutch Fair, Jenny Trailes. Y hicimos las 2 obras que fueron las obras con las que fuimos después a Buenos Aires, cuando se hizo el Festival de Teatro Independiente. Fuimos al Lola Membrives y hicimos en Santa Juana, en el Lola Membrives. Y El Auto de la Compadecida lo hicimos en un grupo de teatro que en aquel entonces se llamaba Fray Mocho, y después dejó de existir. Y bueno, después del Club de Teatro, lo último que yo hice en Club de Teatro, porque ya en el año 62 yo había entrado en Telecataplum, entonces ya me era difícil coordinar los ensayos o las actuaciones de teatro con la televisión. Y me vino la propuesta de hacer Buenos Aires, y entonces tuve que dejar de hacer teatro. Yo lo último que hice en teatro fue Raíces, la obra de Wesker. Y nunca más volví a hacer teatro, me dediqué completamente a la televisión y a viajar a Buenos Aires. Sus primeros trabajos en la pantalla chica son en Canal 10. En 1962 aparece en Canal 12 Telecataplum, un programa humorístico sin precedentes en el Río de la Plata, con un elenco por años inseparable. Inclusive cuando a mí me llevan a Telecataplum, me llevan con la orden de no hablar, porque Jorge Sieme había visto en El Auto de la Compadecida, hace un personaje precioso, era un sacristán, y el cura era Rubo, entonces era una pica que había entre el sacristán y entonces uno de los Scheck, Jorge Scheck, me vio y le dijo a Jorge Escardó, que era coordinador nuestro después y amigo, me interesa ese tipo, dice que venga ese tipo. Yo fui, arreglé con ellos y me dijeron, bueno, pero usted no necesita hablar, usted va a estar atrás de un mostrador y va a hacer cócteles, van a hablar los otros, usted haga cara nomás. Esos son los ensayos antes de que saliera Telecataplum al aire. Los personajes, los que iban a hablar eran D'Angelo, un muchacho Alberto Monteagudo, que era dibujante, que eran para matarlos cuando actuaron ellos. Y entonces me dieron el papel a mí. Y ahí empecé a hablar. Me parece como que se hubieran dado cuenta de que yo podía hablar, que podía cantar, que podía bailar, porque después todo me lo daban a mí. Por suerte, ¿no? Porque fue la época más linda que lo pasé. Y tengo un recuerdo así de haber hecho, por ejemplo, para mí como Telecataplum no va a haber nunca. Es una cosa inexplicable, una cosa, uno quiere explicar qué era Telecataplum y no se puede explicar. Pero había para todos los gustos. Hoy hacíamos de repente Rigoletto. Rigoletto se hacía y la parte musical estaba grabada por la orquesta del Sodre. Y cantábamos con la misma tesitura que cantaban los profesionales. Y así como hacíamos Rigoletto, me decían, no, pero teníamos un sello como de intelectuales, porque hacíamos el Avaro de Molière de repente. Pero por otro lado teníamos el Rápido Cisterna. El Rápido Cisterna era un club de barrio que jugaban al fútbol y perdían 12-0, 15-1, siempre, nunca ganaban. Y lo lindo que tenía ese sketch eran las reuniones de directiva, donde Soto era el secretario, con una gorra de vasco y un saco de fumar, un libro grande así, un lápiz, abría el acta, y ahí empezaban los disparates. Y cuando estábamos en la mitad del sketch,
él decía, perdón, señor presidente, ¿qué fecha es hoy? Y si no había hecho nada, no había escrito nada, ¿no? Y después Vidal, que era el presidente del club, hablaba y era quien decía el disparate más grande. Eso era bien de pueblo. Así que no sé por qué nos catalogaban a nosotros de intelectuales, nos ponían el sello de intelectuales. Lo que sé es que era un programa diferente a todos, y un programa que los argentinos nunca pudieron hacer. Nunca pudieron llegar a hacer un programa como Telecataplum. Porque tenía una cosa, sí, un milagro, éramos todos de extracción diferente, porque D'Angelo era un tipo que se especializaba en hacer imitaciones, yo hacía pantomima, Soto era un tipo como que no se encontraba en ningún lado, el personaje era la encarnación de un conde arruinado, y Redondo, un tipo que tenía una facilidad de palabra impresionante, y Almada, que se caracterizaba por hacer los personajes más increíbles, Jenny Trailes, Gabriela Acher, es decir, éramos todos diferentes, es decir, lo que hacía uno no lo hacía el otro, por eso era un equipo excelente, Berugo mismo. Era un equipo que no sé, muy difícil de conseguir, se reunió por casualidades, no sé de qué. Y hacíamos cosas, yo reconozco, cosas que estaban adelantadas 30 años a la televisión. Y que recién ahora se podrían hacer, pero que tampoco se podrían hacer ahora porque ahora se trabaja con el tiempo. Ahora le dan el estudio y tiene 5 horas para grabar y si no terminó, afuera. En cambio nosotros antes entrábamos en el estudio a las 7 de la mañana y grabábamos hasta las 4 de la mañana. Pero se iba con todo el programa completo, se hacía todo el programa. En 1963, Jorge y Daniel Scheck llevan Telecataplum a Buenos Aires. Y caímos en Canal 13, me acuerdo que uno de los utileros dijo, mirá lo que nos dejaron los Reyes. Porque eran como 14 o 15, ¿no? Cuando llevábamos orquesta nuestra, que era la orquesta de Frade. Y grabamos el primer programa. Y la promoción del primer programa era, salía Kennedy, hablando a una cantidad de gente, eran como 2.000 personas, y lo doblaba, y si lo hacía D'Angelo, en ese inglés tan particular que habla D'Angelo, y recomendaba a todos ellos que vieran Telecataplum el lunes que iba a salir a tal hora. Y tras eso salía Nikita Khrushchev, el ruso, hablando en ruso, y recomendaba ver Telecataplum. Entonces los argentinos estaban muertos. Cuando vieron eso, quedaron muertos. No podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, mirá, nunca tuvimos un gran rating. Es decir, el programa nuestro era visto en Barrio Norte y en Belgrano R. Pero como decía un señor, el doctor Simoncini, un tipo que sabía de televisión, en ese entonces era dueño de Canal 11. Nosotros tuvimos 2 años en el 13 y después pasamos para Canal 11. Y él decía, pero escúchame, qué raro que ese programa no tenga el rating, tendría que estar por allá arriba, pero no, sin embargo tiene un rating bajo. Bueno, dice, vamos a no confundirnos. Decía. Lo que pasa es que el rating que tiene Telecataplum es un rating que vende coches, mientras que el rating que tiene fulano vende hierba. Entonces a mí me interesa eso. Porque claro, el público nuestro era de acá para arriba, el poder adquisitivo era mayor, ¿no?